libro de Génesis, capítulo 9. Génesis, capítulo 9, versículos 11 y 12. Recuerden que estamos haciendo una introducción a los pactos. Amén. Génesis, capítulo 9, versículos 11 y 12, doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Amén y amén. Amén. Dios Padre, te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos hayas permitido, Señor, estar en este lugar escuchando tu maravillosa y poderosa palabra. Te rogamos, Señor, y te suplicamos que nos permitas a cada uno de nosotros entenderla con claridad. Permita que cada uno de nosotros, Señor, pueda sacar provecho de esta palabra, pueda ser alimentado, Señor, pueda ser llevado a la sabiduría y al conocimiento de la verdad de Dios, que por medio de la palabra tan preciosa y viva, cada uno de nosotros pueda conocerte más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy analizaremos el pacto noético. En esta serie que estamos estudiando por la misericordia del Señor, antes de pasar al punto número 7 de la Confesión de Fe Bautista de 1689, que es del pacto de Dios. Hemos visto anteriormente lo que es un pacto, y tomaré una cita de lo que pacto significa de Nehemías Coxe, un bautista antiguo, que pudo decir: el pacto es una declaración de la soberana voluntad divina respecto a los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Entonces, cuando hablamos acerca de los pactos por medio de la palabra de Dios, estamos hablando de una declaración soberana de la voluntad del Señor. Esta es una declaración que Dios ha hecho por sola gracia a los hombres, para mostrarle los beneficios que sin merecerlo Él derramaría sobre nosotros, de cómo podría restablecer la comunión entre Él y nosotros. Recuerden que ¿quién había quebrantado el pacto? Adán y Eva. Ellos habían quebrantado el pacto. Entonces debía existir una comunión ahora entre Dios y los hombres, ya que los hombres habían quebrantado el pacto con su Dios. Entonces Dios por sola gracia utiliza las maneras y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por aquellos que serían salvos por el Señor. También hemos visto los tres pactos teológicos. ¿Cuáles son los tres pactos teológicos? Si alguien los puede nombrar. De la redención. ¿Sí? ¿Cuál más? Obras de gracia. Y el de gracia. ¿En qué consiste el pacto de redención? Sí. Un acuerdo de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Es un acuerdo, ¿cierto? ¿Y en qué consistía ese acuerdo? Si alguien puede... Sí, enviar a su Hijo Jesucristo. Sí, consiste en la redención, ¿cierto? En redimir a algunos y a otros. ¿Qué pasaría con los otros? Condenados. Serían condenados por despreciar lo que es Dios. El pacto de obras. ¿Cuál es el pacto de obras? No obedecer. Pero ¿cuál es el pacto de obras propiamente tal? Lo hemos estudiado una y otra vez. ¿Dónde está ubicado? En Génesis capítulo 2. Capítulo 2, verso 17. ¿Cierto? Este pacto es en Edén. ¿Quién es la cabeza federal? ¿Quién es la Adán. cabeza del pacto? Adán. Adán. ¿Qué es lo que debía cumplir?
Obediencia. Obediencia, ¿cierto? ¿Y qué no debía hacer? Comer del fruto. No debía comer del fruto, ¿cierto? Porque el día que él comiera, ¿qué iba a pasar con él y su descendencia? Morirían. Iba a morir, solo físicamente, Espiritualmente. espiritualmente también, ¿cierto? Que es la primera muerte que cada ser humano experimenta en sus delitos y pecados. El tercer pacto, ¿cuál es? Pacto de gracia. El pacto de gracia. ¿En qué consiste el pacto de gracia? En que el Señor Jesucristo da su vida por nosotros. ¿Sí? Pero si nos vamos más atrás, ¿el pacto de gracia en qué consiste? En la redención. ¿Sí? Es la ratificación histórica del pacto de redención. Que recuerde que el pacto de redención fue hecho en la eternidad. Y el pacto de gracia es la consumación histórica de este pacto de redención, el cual se consuma ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Muy bien. El cual es sellado también por aquel Hijo de Dios. También hemos visto y hemos comenzado a ver los pactos bíblicos. Y antes de analizar los pactos bíblicos, ¿qué es lo que vimos la vez pasada? El Evangelio. protoevangelio. ¿Cuál es el protoevangelio? La simiente de Dios y la simiente del diablo. Exactamente, la simiente de la mujer, la simiente del pueblo de Dios y la simiente de la serpiente, que serían todos aquellos que nos sirven al Señor. Hemos visto también la descendencia y cómo en la continuidad de las Escrituras esto se va llevando a cabo de manera intencional en el libro de Génesis. ¿Y qué iba a pasar con estas descendencias? Iban a ¿Iban a? Mezclar. No, pero antes de eso, ¿qué iba a pasar en Génesis 3.15? Iban a tener Iban a- una contienda. Iban a tener una contienda, ¿cierto? ¿Y cuáles son los primeros que cumplen esa contienda? Caín y Abel. Caín y Abel, ¿cierto? Son aquellos que cumplen esa contienda y uno termina, la simiente de la serpiente termina matando a este hombre. Pero el Señor levanta Otra simiente. a otro, ¿cierto? Levanta de la misma simiente de Adán a Set. Y ahí podemos ver cómo está la descendencia de Set, que van los hijos de Dios, y vemos cómo la descendencia de la serpiente se va llevando por el lado de Caín. Y en Génesis 6, viendo la continuidad de la escritura, ¿qué pasa? Se empiezan a mezclar las dos descendencias. ¿Qué debían creer para ser salvos? Adán y Eva y esos descendientes que son nombrados. La promesa del Señor. La promesa de Génesis 3.15, porque no solo consistía en que iban a haber dos descendencias, sino que de la descendencia de la mujer, ¿quién vendría? El Salvador. ¿Y quién se hace Salvador? Jesús. Jesucristo. Entonces ellos debían creer en aquel que había de venir. Entonces la salvación era Gracias. por gracia. Sí, la salvación era por gracia. Nunca en ese instante fue por obra, porque ya ellos con su incapacidad ya no podían hacerse un pacto de obra. Ellos habían quebrantado ese pacto de obra. Entonces, vemos por medio de las Escrituras esa continuidad. Vemos por medio de las Escrituras que en la antigüedad las personas eran salvas de igual manera como ahora, por gracia. Desde que fue quebrantado el pacto de obra, siempre las personas fueron salvas por gracia. Desde el protoevangelio, y hemos dicho que los demás pactos bíblicos van mostrando de manera progresiva, van dando luces de lo que el pacto de gracia es, que también es llamado en las Escrituras el nuevo pacto. El pacto noético es el pacto de gracia, ¿o no? Amén. No, no es el pacto de gracia, porque el pacto de gracia es el nuevo pacto, es el nuevo. Los otros son solamente pistas, lo hemos dicho. Son la sombra de lo que había de venir, no es el pacto. El pacto mosaico es Sombra. el pacto de gracia. ¿Sí o no? No. No son el pacto, porque siempre se necesita un nuevo pacto. Siempre muestran solamente pistas, son sombras, no son la imagen misma de las cosas. Por eso, eso es lo que nosotros debemos ir teniendo claro. Hoy veremos, como lo hemos dicho anteriormente, el pacto noético. Los hijos de Dios, descendientes de la mujer, entre paréntesis, ¿cierto? Conocemos como la iglesia, como el pueblo de Dios, de quien el linaje de los hijos de Dios vendría. Nacería el libertador.
Todos aquellos que por fe creyesen en el protoevangelio serían salvos. Y decían, y podemos ver, ¿cierto?, que ellos eran los hijos de Dios. Ellos tenían revelación profética, ¿no? Estamos hablando, ¿cierto?, de la descendencia, de la descendencia. Ellos tenían revelación profética. ¿Tenían profetas? ¿Sí? ¿Quién eran los profetas? Estamos hablando antes de Noé. Entre Noé y Adán, ¿habían profetas? No. Porque recuerde que si hay salvación, también hay revelación. Sería Seth, los hijos de Sí, obviamente la descendencia de Seth. sí. Pero ¿quién dentro de ahí es resaltado como un profeta? Cuando vamos al libro de Judas, ¿se acuerdan del libro de Judas o no? Vamos al libro Enoc. de Judas. Exactamente, Judas 1:14. ¿Ve cómo vamos viendo esta continuidad que hay en las Escrituras? Si hay salvación por gracia, por medio de la fe, también hay predicadores, también hay profetas que el Señor había levantado desde la antigüedad. Libro de Judas, muy conocido por nosotros, a veces lo dejamos pasar o lo tocamos ese tema de manera aislada. Pero miren lo que dice la Escritura. En el libro de Judas, verso 14, dice: de estos también, ¿qué hizo Enoc? Profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces también su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Era un mensaje de también mostrarle a las personas que el pecado, ¿a dónde nos va a llevar? Al juicio de Dios. Entonces vemos a través de las Escrituras esta continuidad. No solamente veamos las descendencias y estas cosas como cosas aisladas dentro de la Escritura. Vamos viendo en esta continuidad, antes de ver el pacto noético, cómo se va construyendo esto. Usted puede ver a Abel sirviendo a Dios y haciendo en su adoración un sacrificio. Y usted va a ir pudiendo ver por medio de las Escrituras que la descendencia siempre ha sabido adorar. Siempre ha sabido adorar. ¿Y quién puso eso, ese deseo de adorar? ¿Y cómo ha de adorar? El Señor. El Señor. El Señor es el único que ha puesto eso. Por eso debemos decir, él tenía profeta, y como profetizaba nos damos cuenta que no eran personas que no sabían de la palabra. Eran personas que recibían relación directa a Dios. Ellos también tenían salvación por gracia, por medio de la fe. Mire, vamos al libro de Hebreos 11. Libro de Hebreos 11. Que vayamos reconstruyendo esta historia y a veces tendemos a leer Génesis tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de esta continuidad que hay en las Escrituras. Libro de Hebreos 11:5. Nuevamente no. ¿Se acuerdan que la Escritura dice no caminó con Dios? Es decir, fue obediente a Dios, actuó en la palabra de Dios. Por eso dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero siempre es imposible agradar a Dios, ¿se fijan? ¿Qué es lo que debía tener Enoc y la descendencia? Debía tener fe en Génesis 3:15. Debía tener fe en aquella luz que ellos tenían del Evangelio y en lo que Dios había revelado por medio de los profetas que habían en la antigüedad. Vemos que no es nada diferente de lo que vamos a ver de ahí más adelante. Siempre el Señor va repitiendo los mismos patrones. ¿Y ellos cómo vivían, los cristianos de aquel entonces, o podemos decir los hijos de Dios, cómo vivían? De manera piadosa. Porque ¿qué hacían en su vida ellos? Agradaban a quién? El Señor. Agradaban a Dios. ¿Y cómo hemos de agradar a Dios? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de la fe en qué? Dios. Sí, pero ¿cómo sé acerca de Cristo? Por medio de la fe
En la revelación. En la revelación, exacto, en la revelación profética. Recuerden que ellos no tenían la palabra así como la tenemos nosotros. Dios se revelaba a través de quién? A través de los profetas. Ahí estaba la revelación especial por medio de los profetas. Recuerden cómo parte el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Dios hablando de muchas veces y de otras y de tantas maneras con los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Vemos también cómo este profeta Enoc pudo predicar también poniéndole nombre a su hijo, como también lo hacían los profetas. Estamos viendo al profeta Amós, estamos viendo, ¿cierto?, a los profetas, y que nos damos cuenta de ellos, que cuando le colocan nombre a su hijo, ellos están transmitiéndonos algo muy importante. Vemos en esta descendencia cómo le coloca Enoc a su hijo Lamec, ¿cierto? Y Lamec engendró ¿a qué? A Matusalén. Y Matusalén, ¿qué es lo que significa Matusalén? Si lo podemos decir, eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 5, versículo 20. Y se fueron todos los días de Lamec 962 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró ¿a qué? A Matusalén. Entonces Enoc lo que hace es engendrar a este hombre llamado Matusalén. Y como buen profeta, él no le colocó ese nombre porque sí, el significado del nombre Matusalén es cuando él muera, será enviado. Cuando él muera, será enviado. Ese es el significado en hebreo de Matusalén. Entonces, él no le puso ese nombre porque sí, no le colocó ese nombre porque sí a Matusalén, sino porque el día que él muriera a Matusalén, ¿quién se iba a levantar? El que iba a ser enviado por Dios. Si lo podemos decir, es la necesidad de que venga ¿quién? El libertador, de que venga el Mesías, es su necesidad. Vemos la continuidad de la Escritura, que por medio de los profetas, ellos necesitaban que viniera aquel que los redimiera. Entonces, después vamos viendo, ahí sí que Matusalén engendró a quién? A Lamec. Porque no, después se lo lleva. Matusalén, dice el verso 25 del capítulo 5 de Génesis, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues los días de Matusalén 979 años y murió. ¿Y qué debía pasar ahí? El día que muriera Matusalén, debía levantarse de qué? Que Dios iba a enviar. Por eso Lamec, ¿qué dice? Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, a veces cuando leemos en nuestro idioma la palabra de Dios no entendemos estas cosas, pero ahora entendemos por qué él dijo eso. Porque cuando muriera Matusalén, ¿qué iba a pasar? El Señor iba a levantar a alguien. Ellos pensaban inmediatamente, es Génesis 3:15, se va a levantar el que va a pisotear la serpiente, por fin vamos a tener descanso, por fin vamos a poder salir de esta maldición. Pero el Señor tenía preparado otra cosa con Noé. Por eso Noé, su nombre significa descanso. Entonces vemos que no es diferente. Nosotros esperamos que el Señor Jesucristo venga a consumar su reino. Ellos esperaban de que aquí el Mesías viniera. Por eso siempre vamos viendo una continuidad de las Escrituras. Nótese cuán grande es el deseo de que viniera aquí el Salvador. Si bien Noé no era el Salvador, pero sí, como dice la Escritura, él era el pregonero de justicia. Y a su tiempo Dios traería un pacto de gracia con él. Pero no el pacto de gracia que nosotros conocemos como nuevo pacto, sino un pacto de gracia común. Porque veamos en este pacto, y lo vamos a dar cuenta, en este pacto noético es un pacto de gracia común sobre justos e injustos. Un pacto de gracia en el cual el Señor preservaría al ser humano. ¿Con qué fin el Señor preservaría al ser humano? ¿Por qué no podía matar a todo el ser humano? Porque tenía que
Cumplir. Hacia Jesucristo. ¿sí? Tenía que cumplir el pacto que había hecho desde antes de la fundación del mundo. Entonces nos damos cuenta que este sería un pacto entonces de preservación, porque el Señor tendría que preservar a la humanidad para que pueda cumplir su plan de redención. Porque si se seguían en Génesis 6 mezclando los hijos de Dios con la hija de los hombres, ¿qué iba a pasar? Se iba a perder toda la descendencia y al final no se iba a poder cumplir todo. Pero como nuestro Dios es soberano, Él tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿Qué eligió Él? Destruir la descendencia de la serpiente. En su mayoría, pero no por completo, porque aún en la familia de Noé existía parte de la descendencia de la serpiente. Entonces, por eso, ya lo hemos dicho anteriormente, vemos Génesis 6, donde en el versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, es decir, la descendencia de Set, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el carne, más será sus días 120 años. Hay aquí algo importante también. No quiere decir que la descendencia de Sed y de Enoc, de Lamec, de Matusalén, era una descendencia ultra santa, una descendencia así, si lo podemos decir, pura. No. Era una descendencia que también debía ser salva por gracia. Recuerden que la pecaminosidad afectó tanto la descendencia de la serpiente como la descendencia que el Señor iba a salvar. Pero iba a tomar este grupo de la descendencia de la mujer por gracia. Y los iba a ir guiando por medio de los profetas. ¿Se fijan cómo todo se va dando? Entonces vamos dándonos cuenta cómo la palabra del Señor va siguiendo esa continuidad. Y nos va mostrando a nosotros con claridad lo que Génesis nos está diciendo y nos está entregando luz para seguir estudiando. Hay personas que para estudiar el Antiguo Testamento que dicen: yo tengo que comprender primero el Nuevo para entender el Antiguo. No, es todo al revés. Usted tiene que entender el Antiguo para comprender el Nuevo. Porque lo hemos dicho, es como dijo Juan Calvino: para subir un cerro primero tengo que subir por las faldas del cerro, no puedo llegar a la cima al tiro, eso no me serviría. Necesito cruzar primero la primera parte para luego entender lo que es más. Entonces se empezaron a mezclar. Por lo tanto, Dios tenía que preservar a la humanidad para poder continuar con su plan de redención. Vemos en este mismo Génesis 6, versos 5 y 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Dios tiene pasiones? Sí. ¿Dios tiene pasiones? No tiene. Eso lo estudiamos en la confesión. Dios es impasible. Entonces, ¿qué quiere decirnos? Y se arrepintió Jehová y le dolió en su corazón. ¿Qué quiere decirnos esto? Moisés, recuerden que ¿quién escribió? ¿Quién sigue eso? Levítico, Número y Deuteronomio. Moisés. Pero ¿qué nos quiere transmitir Moisés? No puedo decir lo que sintió el Señor si estamos diciendo que es impasible, sino hacernos una idea de lo que vivió el Señor en ese momento. Familiarizar. Entonces, eso, sé que es difícil a veces entender estos términos, pero en el lenguaje se utiliza algo como el antropopatismo. Es colocarle emociones a algo que no tiene, o a alguien que no tiene. Antropopatismo. Antropo, cierto, hombre, patismo, colocar. Entonces vamos viendo cómo se le va colocando a Dios esto. Le dolió su corazón. Sabemos que el Señor no tiene corazón, pero sí Él ama, sí Él es justo. Y haciendo un paréntesis, recordando esto para que no se nos vaya olvidando. Si Dios tuviera pasiones, Él cambiaría. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios es inmutable. Entonces por eso Él no puede tener pasiones, sino cambiaría. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Dios se levantara enojado si tuviera pasión? Entonces Él no cambia. Siempre las cosas de Él son rectas. Él coloca amor y justicia.
cuando vemos los atributos de Dios, nos dimos cuenta de algo, que el Señor no es que ocupe uno de sus atributos. Su amor es a la vez justo, es a la vez misericordioso, y se va ocultando todos los atributos de Dios. Todos. Su santidad, un amor santo. Entonces, cuando Dios hace algo, utiliza todos sus atributos, y eso hace que todo lo que Él vaya haciendo es perfecto. Entonces no es que Dios se haya arrepentido, no es que Dios le haya dolido en su corazón. Es de una manera que nosotros entendamos cómo el hombre ha sido tan malo. Es una manera de que entendamos hasta qué punto llega la corrupción radical del hombre, que Dios quiere salvar una descendencia y esa misma descendencia empieza a hacer cosas que no corresponden. ¿Y acaso es diferente de nosotros? El Señor quiere hacer y salvarnos, pero ¿cuántos de nosotros muchas veces le fallamos? Eso es lo que nosotros debemos ir entendiendo por medio de la Escritura. Luego vemos en el versículo 8 algo tan importante. El Señor en el verso 7, dice que iba a raer de la faz de la tierra a todos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Anteriormente habíamos visto cómo había caminado con Dios en Noé. Una persona puede decir era un hombre que se portaba bien. Por eso el Señor se le dijo, no, era un hombre que por fe creía en Dios. Y se sometía a su Dios. Y amaba a su Dios. Noé no era diferente. Antes de decir quién era Noé y todas estas cosas, nos damos cuenta que dice Noé halló gracia delante de Dios. Dios lo salvó por gracia. Vamos viendo luces de lo que ese pacto de gracia sería. Un pacto de un favor no merecido de inmediato. Ni aún Noé y su familia se merecía ser salvos. El Señor lo salvó por pura gracia. Vemos también cómo Dios, en este Génesis 6:22, ahora saltemos al verso 22, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le mandó a hacer un arca, deberle salvar. ¿Qué es lo que tenía que tener él? Fe, ¿cierto? La Escritura también habla de que él era pregonero de justicia. Él también debía anunciarle a la gente que estas cosas vendrían. Eso también es fe, es cumplir con lo que el Señor le había ordenado que él hiciera. Entonces aquí nos muestra una evidencia de que él era un verdadero hijo de Dios, porque los verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacen? Hacen lo que Dios le manda. Es así de simple. Hacen lo que Dios le manda. Luego avanzamos hacia el capítulo 7, viene el diluvio, y avanzamos al verso 5 y dice nuevamente, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y así nos vamos avanzando hasta el verso 23, donde dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces Noé fue salvo por gracia. ¿Merecía ser raído con toda la humanidad? Sí. Pero Dios, por gracia, lo salva, lo preserva a él y a su familia, con el fin de ¿qué? De traer el pacto de redención y consumarlo en el pacto de gracia. Es por eso que nos vamos dando cuenta de esto. Y es así como ya empezamos en el capítulo 8, nos saltamos al verso 15, dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, toda la carne de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Qué es lo que tenían que hacer ahora? Un mandato de Dios era salir del arca y empezar a multiplicarse. ¿Y qué empieza a hacer Noé? Empieza Noé a ser obediente al Señor. ¿Qué hace Noé? Verso 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca.
Pero miren lo que hace Noé. Miren lo que hace en el verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Quién le enseñó a hacer ese altar? Eso nos lleva inmediatamente, ¿cierto?, a su descendencia. Nos vemos que ¿quién hacía eso? Abel. Entonces ahí nos arroja luces. Los hijos de Dios saben cómo han de adorar a Dios. Y Caín quiere adorar a Dios a su manera. Cree que adorar a Dios es algo que, aunque él está dando lo mejor, es lo que él quiere darle a Dios. Pero ¿qué hace un hijo de Dios? Le adora y le sirve como Dios quiera que le haga, no como yo quiero servirle, ¿me entiendes? Por eso de decir, yo creo a Dios a mi manera o yo sirvo a Dios a mi manera, no existe. Si servimos a Dios, debemos ser obedientes a lo que Él nos manda hacer. Entonces Él edifica un altar a Jehová y tomó, mire lo que dice, de todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Si todavía la ley de Moisés no venía. ¿Se acuerdan que ahí el Levítico nos muestra los animales limpios, los animales inmundos? Pero eso Noé, antes, mucho tiempo antes de que pasara eso, él ya lo sabía. Y lo sabía porque obviamente en la anterioridad había profetas, preservaban esta adoración a Dios, preservaban esta revelación. Y este altar, este holocausto, ¿quién representa? ¿Cierto? Siempre va apuntando a aquel que había de venir. No está reconociendo, yo no era el que había de venir. Hay alguien más que dar. Porque recuerden que todo esto es señal de aquel Hijo de Dios que vendría a venir. Entonces él hace un holocausto en el altar. Y el Señor se agrada. Dice en el verso 21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando luego que se agrada de él? ¿Cuáles de las doctrinas de la gracia está mostrando aquí? En Génesis, capítulo 8, versículo 21. ¿Cuál de las doctrinas de la gracia está mostrando aquí? Gracia común. ¿Cuál? Pero lean, si está mismo, en Génesis capítulo 8, verso 21. ¿Cuál de las doctrinas de la gracia está mostrando aquí? Sí. No es parte, pero aquí más está hablando, recuerden lo que hemos dicho, de una gracia común. Pero ¿cuál de las doctrinas de la gracia vimos aquí en Génesis 8, 21? ¿Cuál vemos? Ya está muy fácil. Por eso hay que mantenerse estudiando la palabra del Señor. Expresión limitada. ¿Dónde? En Génesis 8:21. Es muy fácil. Dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de su corazón es malo. ¿Qué es corrupción? Su juventud es corrupción radical. Es tan fácil. Está corrupto el hombre, aunque no él está ofreciendo todo esto, él sabe que desde su juventud el hombre es así. Es malo, desde que fue afectado por el pecado, toda la descendencia es afectada por esto. Todo ser viviente, estando aún en la descendencia, también está marcada por el pecado. Entonces, aquí también podemos agregar que el Señor está haciendo un pacto unilateral. Porque está diciendo, el hombre es así. Entonces yo Jehová no voy a maldecir a Dios. No voy a maldecir, perdón, la tierra. No voy a destruirlos de esta manera. Los voy a preservar. ¿Cierto? Ahí está anunciando de que se trata el pacto noético. De que mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. ¿Qué está hablando aquí? Y si una persona no le sirve a Dios y usted le sirve a Dios, ¿va a haber alguna diferencia, no? ¿Va a haber alguna diferencia?
en lo material? No. No. Puede que a una persona en el mundo le haya mejor que usted. Porque el Señor, esto es un pacto, entonces el pacto noético es universal. Esto nos hace entender que el pacto noético es un pacto que le aplica a toda la humanidad. No es un pacto solamente con los salvos, es un pacto mixto entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Porque el Señor, ¿qué es lo que necesita hacer para cumplir el pacto de redención? Preservarlo. Preservar a la humanidad. Y ahí entramos al pacto con Noé. Es el preámbulo antes del pacto. Ahora Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Nuevamente, el pacto es unilateral. ¿Quién bendice? El soberano, el que tiene todas las cosas, bendice solamente por gracia a los que no merecen ser bendecidos. El Señor bendice a Noé. Noé no bendice al Señor. Es Dios quien bendice a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. ¿Habían otros seres humanos aparte de ellos? ¿No? Habían muerto todos los seres humanos, exceptuando la familia de Noé. Y dentro de la familia de Noé, ¿eran todos hijos de Dios? No. Nos damos cuenta en la descendencia que solamente una descendencia siguió la línea. ¿Y cuál era esa descendencia? Tengo que estudiar más la palabra para eso, pero es la descendencia de Sem. Sem, Cam y Jafet. Sem, los semitas, ¿se acuerdan? De ahí vienen ya todos, Abraham, viene todo. Entonces nos vamos dando cuenta por medio de la palabra del Señor esta progresión nuevamente. Nos vamos dando cuenta cómo la palabra del Señor va dando más luz sobre esto. Entonces, nuevamente decimos que el pacto es universal, porque le dice a Noé y a sus hijos, a toda la humanidad. Es como una nueva creación, no sé si se dan cuenta. Estaba Adán y Eva, ahora está Noé y sus hijos. Le dice a toda la humanidad. El temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Es decir, ahora los animales iban a empezar a temer a la persona. Antes de eso no era así, pero desde ese momento, ahora los animales vienen a temer. ¿Y qué les da el Señor para que ello haga? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Es decir, ahora ustedes van a poder comer animales. Van a poder también comer legumbres y plantas verdes que Él los ha dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Eso también está en el pacto mosaico. Y si usted va más adelante, se va a dar cuenta que también en el libro Los Hechos, ¿qué le dice? ¿Qué le dice en el libro Los Hechos cuando los gentiles se están integrando? Que no pueden comer carne, sangre. Entonces nos damos cuenta de esa progresión porque estas son reglas universales que Dios ha dejado para toda la humanidad. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Luego, a toda la humanidad, ¿qué le dice? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo hombre, de mano de todo varón de su hermano, demandaré la vida del hombre. Se implanta lo que se conocería después como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Nuevamente es universal. ¿Por qué un cristiano está a favor de la pena de muerte? Porque es parte de la ley universal que Dios ha dejado. El pacto noético es un pacto que ya pasó, ¿no? El pacto noético ya pasó. ¿O no? ¿Sí? Sí. No, es un pacto que está actualmente. Si el pacto, recuerden, el pacto noético es un pacto universal. Es un pacto para toda la humanidad, un pacto de gracia común. No lo confunda con la salvación, porque aquí son cosas que todo ser humano debe entender. No puede matar a otra persona, no lo puede matar. Porque si mata a otra persona, ¿qué es lo que merece esa persona? Morir. Porque si él mata a una persona, derrama la sangre de otra persona, entonces ¿cuál es la justicia? Que venga la justicia que el Señor ha puesto y maten a esa persona. Lo que el Señor después dice por boca del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Oren por las potestades superiores. Honren a estas personas también. Recuerden que ellos tienen una espada. Y estas autoridades, nosotros llamamos a los carabineros, hay que respetarlos porque han sido puestos por quién?
por Dios, porque esto es algo universal, ¿me entiendes? Dios está levantando la justicia de manera universal. Verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios fue hecho hombre. Aquí recalca nuevamente, aunque las personas han caído, siguen siendo imagen de Dios. Por eso no podemos asesinar a otra persona por venganza. No podemos asesinar a otra persona. ¿A quién hay que dejarle esto? A la justicia. Por eso, si en la justicia hubiera pena de muerte, eso estaríamos a favor de eso, porque es una ley universal que Dios ha dejado. Por eso hemos dicho, mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera, el ciego, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Estas cosas sí, siguen o no. Siguen. Y siguen para toda la humanidad. Por eso decimos, el pacto que Dios hizo con Noé, sigue. Sigue todavía. Luego vamos viendo verso 7. Más vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente la tierra, multiplicaos sobre ella. Ese también es un mandamiento de Dios. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros. Nuevamente, un pacto unilateral. Yo estoy haciendo un pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Nuevamente vemos un pacto de preservación. El Señor ya no va a destruir con agua la tierra. El Señor ya no va a traer toda esta consecuencia fatal sobre el mundo por medio del agua. Y sucederá que cuando, verso 12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos, ¿qué dice? Perpetuos. Perpetuos. Entonces el pacto noético es por siglos perpetuos. Y como es un pacto unilateral, no es un pacto, no tiene pacto de obra aquí, no tiene obra, eso corre para siempre. Mientras exista la tierra así como la vemos, corre para siempre. En cambio, el pacto mosaico es: si ustedes hicieren estas cosas, van a tener todo esto. Si ustedes no la hicieren, por eso ese pacto queda obsoleto. ¿Entiendes? Y el pacto noético no. El pacto noético sigue, ¿no? Porque es un pacto que Dios hizo con el hombre, y lo hizo un pacto perpetuo, porque Él lo ha dicho. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Se da cuenta que por qué el arcoíris homosexual es una blasfemia directa al Señor? Porque ellos están diciendo gracias, porque no nos va a destruir. En otras palabras, esa bandera aquí lo que está diciendo: gracias, voy a hacer lo que quiera ahora porque tú no me podés matar por medio del agua. Eso es lo que le está diciendo, porque el Señor colocó ese arco. Y un arco sin flecha, ¿qué significa? Paz. Un arco sin flecha, porque si tuviera flecha, quiere decir que es un arma para destruir. Pero no, coloco mi arco, por eso vemos el arco iris. Después de que llueve, vemos este arco iris. Ese es el arco de Dios. Sin flecha, que está diciendo: va a haber paz. Va a llover, pero va a llover solamente para bajar la nieve y todo esto. Quizás algunas veces igual el agua se sale, pero no hay un diluvio universal para exterminar a todo ser humano. Porque es un pacto unilateral que Dios ha establecido de manera perpetua por las generaciones. Verso 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. ¿Se fija ahora? Es un pacto universal con toda carne que hay sobre la tierra. Nuevamente, dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Esto es conocido como el pacto noético. Y como este pacto noético
de manera progresiva nos está dando pistas del pacto de gracia. ¿Por qué nos está diciendo el pacto no ético del pacto de gracia, del pacto final? Dos cosas. Que en primer lugar, cuando el Señor nos promete algo, ¿qué hace? Lo cumple. Lo cumple. Es un pacto, y el Señor cuando hace pactos lo cumple. Entonces, si el Señor ha cumplido ese pacto universal con personas que aún pueden tomar una bandera con su arco y realizar esa blasfemia de irse en contra del Señor de esa manera, realmente estamos viendo al Señor en carne. Cuando vemos que llueve, había una sequía de tanto tiempo, pero vemos la lluvia. Y eso decimos, somos tan malos con el Señor, pero aún a Él sigue dándonos de todo. Cuando vemos a veces que nuestros compañeros se burlan de las cosas del Señor, que la gente se burla de las cosas de Dios y le está yendo bien en la vida, tiene su hijo salido, gracias Señor. Porque ahora entiendo que tu pacto es perpetuo. Y si este pacto de gracia común lo sigues cumpliendo, ¿cuánto más el pacto de gracia? Y en segundo lugar, vemos también que era necesario que Dios preservase la humanidad. Porque aunque hubiese dejado un remanente escogido por gracia, aunque lo hubiese dejado ahí, se hubiera corrompido igual. Porque el hombre es pecaminoso desde su juventud, por eso él halló, y porque él le dije identifique la doctrina de la gracia ahí. Porque solo así usted va a poder entender que es necesario hacer este pacto, no hay otra explicación, es necesario que yo haga este pacto. Porque aunque deje unas personas que le sirvan a esas personas, igual se van a dejar. Entonces la única manera es preservarla y no matarla, es preservarla. También con esto nos damos cuenta de lo que el libro de Ezequiel también dice. El Señor dice, yo no quiero la muerte del impío. El Señor no se complace en matar a la gente, no se complace como algunos creen que Él disfruta haciendo esto, no, Él también. ¿Entiende que esto no es algo bueno? En el sentido, ¿cierto? No es algo que Él disfrute hacer, pero Él es justo. Él es justo y tiene que hacerlo. No miren al Señor como alguien viene y mató a toda la gente, como dijo Salfate hace unos años atrás, el asesino más grande es Dios. No, esas personas fueron asesinadas y destruidas por la justicia de Dios. Y Dios, por su misericordia, tiene que ir. Y tiene a todo lo que vemos a nuestro alrededor. Este pacto fue un pacto de conservación, pues el mundo permanecería hasta la consumación del pacto de gracia. El pacto de Dios es fiel y se cumplirá, sí o sí. Oremos. Dios Padre, le agradecemos porque en su amor y misericordia nos haya permitido un día más, Señor, estar en este lugar alabando y bendiciendo tu santo nombre. Entendiendo, Señor, cómo existe esta continuidad en las Escrituras. Y no estamos haciendo ni siquiera un estudio versículo a versículo de Génesis. Con tan solo, Señor, ver los pactos, estamos viendo la grandeza de tu magnificencia. Estamos viendo, Señor, la riqueza de su gracia, su sabiduría excelsa. Estamos contemplando a través de la teología pactual, Señor, la grandeza y el amor de Dios, su justicia, su fidelidad. Oh Señor, solamente estamos rascando la superficie de lo que esto es. A veces, Señor, no podemos ni siquiera imaginar cuánta profundidad más hay en estas sagradas escrituras. Te ruego, Señor, que nuestros hermanos puedan meditar estas cosas, puedan atesorarlas, Dios mío, porque si no lo hacen, Señor, de nada servirá este esfuerzo de estar estudiando, Señor, continuamente estas cosas. Señor, es necesario que aprendamos estas herramientas para leer nuestra Biblia y entenderla y estudiarla con más profundidad. Dios amado, por amor de tu nombre, suplicamos que tu gracia, tu paz, tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas de la fe. Te ruego, Padre amado, que nos guardes en nuestro regreso a nuestro hogar. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Que el Señor. Señor, nuestro Salvador,
les bendiga y les guarde y que tengan una buena noche. Amén, Señor.